fuertes y chingonas, logrando cualquier cosa. Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de Hermana Emprendedora. En el episodio de hoy queremos platicar con ustedes de los miedos y dudas que surgen al inicio de un emprendimiento. Hola a todos, y claro, es que el miedo, están de acuerdo que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, y más que nada cuando nos sentimos en estas situaciones de peligro, que también nos suelen producir un poco de ansiedad, y que obviamente, ¿cómo no tenerlo ahora que vamos a emprender en un negocio nuevo? ¿No crees, hermana? Sí, 100%, o sea, como que desmenucemos un poquito qué es el miedo y qué es la duda, ¿no? Como para saber en dónde estamos paradas y que no es algo personal, o sea, que no es algo único, ¿no? Por ejemplo, en el lado del miedo, es un instinto, es una emoción natural que nos protege, ¿no? Que nos prevé de que algo malo pueda ocurrirnos, ¿no? Entonces, identificando el miedo, o sea, incluso podemos saber, ¿realmente esto es miedo? O sea, voy a estar en peligro de algo, o sea, mi integridad se va a ver comprometida con algo, Sí. o realmente es más una ansiedad, ¿no? Y por ejemplo, del lado de las dudas, al final del día una duda tiene cierta intención positiva, ¿no? Es como hacernos mucho más conscientes de que estamos por dar un paso a lo desconocido, ¿no? Entonces es como aprovechar la duda para poder analizar mucho mejor el entorno o el paso que vamos a dar, ¿no? O sea, es normal sentir esto. Ahora les queremos platicar nosotras cómo lo vivimos cuando arrancamos el emprendimiento para ver si también se sienten identificadas y pues nos vayamos haciendo compañía porque la verdad es que tampoco es que sea algo placentero, ¿no? O sea, se puede sacar algo de ahí, pero pues sin duda no se siente tan bien. Totalmente de acuerdo, a mí me pasó y creo que es algo que te puede estar paralizando, ¿no? A la hora de estar emprendiendo. Ese miedo paralizante que dices, lo hago, no lo hago. Esa duda de, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Pero bueno, aquí estamos para compartirte esta parte de experiencia que nosotras tenemos hasta donde vamos en nuestros emprendimientos. Y no sé, hermana, pero tú, por ejemplo, ¿por dónde empezarías? ¿Qué fue ese primer miedo o esa primera duda que tuviste justo al iniciar tu emprendimiento de Casaguapa? Pues cuando yo empecé a evaluar toda la situación, a pesar de que me sentía muy segura en dar ese paso, o sea, en ese momento pues ya había trabajado yo muchas otras áreas y me sentía muy segura, pero yo creo que el primer miedo que me surgió es en el qué dirán. O sea, en el qué dirán desde un sentido como, pues al final del día yo iba a dejar como un trabajo formal y profesional. Y entonces a mí me preocupaba qué iba a decir la gente de cómo iba a vivir. Entonces pensaba, van a decir que soy una mantenida, pues obviamente como vivo con mi pareja, Claro, típico, etcétera. piensa en eso. O al menos era como lo primero, ¿no? Que yo pensaba, y a mí me podía mucho personalmente, ¿no? Así como de, no, o sea, no quería estar en esa situación, o sea, yo imaginarme en esa situación, en ese escenario, que según yo es lo que iba a pensar la gente, o se iba a cuestionar, o cosas así como de, pues porque también no cualquiera da un paso de dejar su trabajo para ponerse a hacer un emprendimiento, y eso me daba inseguridad, así como Como de, prácticamente el qué dirá la gente, ¿no? sí. ¿Qué De dirán? Y eso. según yo iban a decir que iba a ser una mantenida y a mí eso me chocaba, o sea, no soportaba la idea. Ya Pero sé. bueno, o sea, en ese momento como que lo fui trabajando y dije, bueno, a ver, o sea, no puedo frenarme por el qué dirán y más si es una suposición. Y si hay alguien que piensa eso de mí a mal o algo así, pues no es una persona relevante para mí. Y seguramente las personas que sí son cercanas a mí, que sí me conocen, ni se van a Sí, ni cuestionar por eso. aquí nos pasó la verdad, hermana, así que siéntete tranquila, de la familia nada que ver. La verdad es que en mi caso no me impactó esa parte del que dirán, ¿eh? Yo por esa parte también me sentí muy tranquila, porque siempre he hecho así como, este, pues mis propias locuras y cosas, ¿no? Tú sabes que siempre he trabajado desde, te comentaba que desde ser mesera,
e ir haciendo otro tipo de cosas. Entonces, eso a mí la verdad es que no me, no me surgió un miedo en el que dirán. Pero te voy a decir, por otro lado, que sí me surgió en cuestión a un miedo era esta parte de no saber, deja de no saber, de no sentirme suficiente a la hora de hacer mi emprendimiento en el área de nutrición. O sea, a la hora de promover mi servicio y decir, no manches, es que mi servicio seguramente ya allá afuera hay 10,000 nutriólogos que te venden esta asesoría nutricional, ¿no? Y decía, no es que lo que yo les voy a dar y lo que les ofrezco en mi consulta y lo que planeo seguramente es muy poco. Es muy poco. Es más, no me lo van a pagar a como yo quisiera venderlo. ¿Sí sabes? Y creo que en mí pasaba mucho este síndrome del impostor. Creo que a todas las emprendedoras o sea, nos ha tocado la vida en algún momento. Y era justo esta parte de no sentirme suficiente, no sentir que mi servicio era suficiente. La verdad es que en ocasiones hasta decía, ¿sabes qué? Media hora de consulta uno a uno no es suficiente para lo que, no es equitativo a lo que yo estoy cobrando, ¿no? Y decía, voy a alargar mi consulta 1 hora más o 40 minutos más, según yo, para compensar y decir, no, sí, entonces para que mis pacientes se vayan más tranquilos y más satisfechos y digan, no, wow, ¿no? Ese es el diferenciador. Esta nutrióloga en lugar de media hora me atendió 1 hora, ¿sí me entiendes? Otra cosa que pasaba y que hacía era como de, no sabes qué, pues déjale hago un descuentito, o sea, en lugar de cobrarle tanto, déjale hago un descuentito de 200 pesos por si pensara la paciente o el paciente que no fue suficiente, ¿sí sabes? Eso a mí me pasó. No sé, tiene esta parte de no ser suficiente, ¿cómo te sentiste a la hora de crear tu marca, tu producto? Yo creo que, como dices, es algo muy común y al menos desde mi experiencia con las amigas que he compartido, o sea, con las mujeres que he compartido una conversación sobre esto, o sea, creo que es un factor común, ¿no? O sea, siempre nos sentimos como inseguras de no ser suficiente, de no saber suficiente. Lo veo, por ejemplo, cuando amigas quieren postular para otra posición y hay algo que no es súper su expertise, lo quieren estudiar primero, certificarse o hacerlo, o sea, antes de preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy común. En mi caso, a mí me pasaba todo el tiempo en la agencia, en mi trabajo como especialista en marketing digital, siempre tenía esa sensación de que lo que estaba haciendo a lo mejor por algo no estaba bien y lo revisaba y siempre lo quería hacer en grande como para demostrar que era suficiente. Por eso también la verdad es que tenía un trabajo muy esclavizante y muy estresado porque yo misma me lo hacía así, porque yo siempre quería poner algo más para que no hubiera duda de que lo estaba haciendo bien o que estaba bien, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí yo me generaba una dinámica muy estresante para mi trabajo. Justo afortunadamente tuve la oportunidad de empezar a tratar eso en terapia antes de dar el paso a mi emprendimiento. Entonces, cuando ya empecé el emprendimiento, ya tenía un poquito más trabajado eso y por eso yo creo que empecé más segura de decir, a ver, como que en terapia reconocí todo lo que ya hacía, como de, a ver, Diana, sí, a lo mejor cuando tú empezaste a hacer esa parte en tu trabajo no tenías idea, pero oye, ¿cómo la desarrollaste y cómo lo sacaste adelante? Y con lo que tenía lo hiciste bien y todo salió bien. Entonces como que Claro. empecé a evaluar, o sea, y fue un ejercicio, la verdad, difícil, porque no sé, es difícil reconocernos. Como dices, bueno, no, o sea, pero pues, lo hice porque pues lo pude hacer, pero algo más difícil igual no lo podía hacer. Ya era muy difícil y sí lo pude hacer, ¿no? Entonces como que Claro. empezaba a evaluar como de, a ver, si yo pude vender tanto o hacer tanto por esta agencia o hacer tanto por estos clientes, hacer tanto por este equipo de trabajo, cuando no sabía algunas cosas, otras las intuía, otras sí las sabía, también voy a poder hacer esto, ¿no? Entonces como que yo empecé con ese pie este emprendimiento y es lo que
invito a todas las que nos escuchan que hagan esa reflexión de lo que sí han logrado, o sea, porque si nos podemos saber lo que no hemos logrado, pues nos vamos a deprimir No, sí. todas, ¿no? Pero si podemos hacer esa reflexión, a ver, ¿qué sí logré? ¿No? O sea, y te pones a pensar en tu emprendimiento, pues claro que lo puedo lograr, creo que es empezar como de alguna manera con el pie derecho. Claro, Entonces, que sí logré para alguien más y que no podría lograr para mí misma, ¿no? sí, sí, claro, 100%, porque cuando, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cuando se trata de quedar bien con alguien más, de cumplir algo en el trabajo o algo así, o sea, me paro Lo porque me das paro, todo, sí, lo lo hago das porque lo hago. todo. Sí, 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 totalmente. Pero cuando es para ti, o sea, ¿cuántos procesos Mañana. no interrumpes? ¿Cuántas promesas Claro, no rompes, no? Para ti. Entonces, pues yo exacto. creo que ese es clave. No sé, por ejemplo, creo que otro miedo que, que pude tener en un principio también era como que lo que yo iba a hacer en mi caso, o sea, no sé si a ti te pasó de alguna manera, es que yo estaba dejando mi vida profesional, o sea, esta parte del marketing digital, para hacer algo súper diferente. Tener un negocio de ponerme a vender cerámica. Entonces, me daba mucho miedo que, pues no sé, que yo me iba a desprender de eso y el resto de la gente, mis amigos, mis colegas, mis compañeros, el mismo marketing digital iba a avanzar sin mí y pues como que yo iba a perder un poco ese carro, ¿no? O sea, incluso ese ritmo. Entonces, eso me daba mucha inseguridad. Como que, más que inseguridad, me daba miedo como que ya no ser Claro, parte un poco de ese círculo, exacto. perdiendo impulso, perdiendo experiencia, ¿sabes? Claro, ¿y qué pasaría, no? Si por cualquier cosa, pues ellos siguen avanzando y tú por acá te medio atorabas en el emprendimiento y decir, ¿qué onda? Ellos sí están allá y ellos sí siguen avanzando y yo estoy por acá probando algo nuevo y distinto. Te entiendo totalmente. La verdad es que creo que en mi caso no tuve ese miedo de pues soltar como mi profesión, ¿no? Y hacer algo totalmente diferente, porque lo mío al final sí se alineó, o sea, sí va alineado. Lo único diferente que yo hice es hacerlo de una forma independiente, hacerlo de una forma diferente a todo lo que hacen por lo regular mis colegas. Y a lo mejor por ahí surgió ese miedito, ¿no? De decir, de ser la única, no la única, pero sí de las primeras cuestionando la misma nutrición, cuestionando la misma metodología que se ha llevado por siempre, ¿no? Pero de ahí en fuera no me pasó esto que tú mencionas sobre el miedo a como a dejar mi profesión, de lado mi profesión. Era otro tipo de miedito que te comento, porque decía, bueno, pues todos le están haciendo están haciendo lo mismo, ponen el consultorio y entonces atienden ahí presencialmente, físicamente, y entonces todos están yendo por esta misma técnica de dar la dietita normal y que bajen de peso, y miedo porque voy a ser de las pocas que hacen las cosas diferente. Ese podría haber sido como uno de los miedos que a lo mejor pude tener al principio. La verdad es que ahorita ya se me está pasando, se me está pasando un poco, porque sé que voy por buen camino, entonces ahí se pudo disolver esa parte. Creo que otra de de los miedos que a lo mejor muchas emprendedoras, este, pasamos es esta parte de la económica. No sé si estás de acuerdo conmigo, hermana. El miedo de si voy a poder realmente vivir de mi emprendimiento. Sí, creo que el miedo en torno a la parte económica es uno de los más justificados, entendibles y el de todos, ¿no? Porque al final del día, pues quieres poner tu negocio para algo, ¿no? Para generar dinero, ¿no? O sea, independientemente si va alineado a un bien social o a una pasión personal, pues definitivamente quieres generar ingresos. A mí lo que me pasaba, o sea, no en la primer fase, no en el momento de tomar la decisión de decir, emprendo o no emprendo,
no me pasó eso así como de, ¿voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero? ¿No? O sea, como que en ese momento más bien estaba como muy positiva y como muy segura de, voy a hacer esto y la voy a romper. Te digo, la terapia me había dado un poco esa seguridad, Sí. y este autorreconocimiento me habían impulsado mucho, pero digamos como una vez que ya planteé el proyecto, que hice la marca, desarrollé la línea de piezas, aprendí la cerámica, porque pues la aprendí de cero y todo, y que me enfrenté a la parte de vender, ahí es donde se hizo realidad este miedo, ¿no? Porque como que uno de mis más grandes déficits o mi talón de Aquiles era toda la parte financiera y todo eso, o sea, incluso dentro de mi ignorancia, a lo mejor por eso no pude prever pues ese miedo, o no sentí ese miedo antes porque pues no lo veía como complicado porque pues tampoco lo entendía tanto. Pero una vez que ya llegué al punto de, ok, tengo que ser rentable este negocio, tengo que administrarlo, etcétera, me puse a estudiar y más bien reconocí los desafíos que eso implica, ¿no? Como de, a ver, yo hasta estoy en números rojos, o sea, tengo que empezar a vender esto, si no voy a estar como nada más inyectando dinero y no va a Claro. regresar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya me entró el miedo de, ¿y si no vendo lo suficiente para hacer esto rentable? Y si no vendo Claro. lo suficiente para poder, pues, ganar al menos lo que estaba ganando en mi otro trabajo, ¿no? Así como primer objetivo de, pues, tener la misma estabilidad económica que tenía con ese trabajo que pues ya tenía una carrera, 7 años, o sea, ese fue un camino de 7 años, ¿no? O sea, para poder lograr a lo mejor tener ese ingreso. Sí estaba muy consciente que pues no lo iba a ganar así en el primer año o en el mes dos, pero sí ha sido un miedo recurrente eso, ¿no? Como de no poder sostener el negocio económicamente y así, pero la forma en la que lo he ido resolviendo es estudiando, ¿no? O sea, entendiendo esta parte financiera que seguramente muchas se sentirán identificadas conmigo, decir, oye, o sea, a mí ni las sumas, ¿no? O sea, hasta ya ni me acuerdo de las tablas y me estás diciendo que tengo que ver eso, cuando aparte tengo que producir, vender y hacer pues todo. O sea, ya cuando llegas a este punto en donde solamente el objetivo es la venta, pues es eso, trabajar sobre de eso y al final del día un poco ese miedo de no voy a generar lo suficiente te hace ponerte a pensar, a ver, ¿cómo si voy a generar lo suficiente? ¿No? O sea, ¿cuánto necesito generar este mes? Que eso lo puedes dividir en, si esto es lo que necesito generar este mes, ¿cuánto tendré que estar generando por semana? Ok, necesito generar esto por semana. ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué tengo que hacer hoy para poder generar eso? ¿No? Entonces es un poco ese miedo, esa incertidumbre va también siendo tu motor, o al menos es lo que yo recomendaría, ¿no? Que eso sea tu motor y no tu paralizante, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Sí, y es que creo que muchos tenemos consciente esta parte de lo económico que dices, pues no me puedo dar el lujo pues de no generar, ¿no? O de aventarme un volado para ver si pega y no, ¿no? Más que nada a lo mejor lo que son pues las mamis, las jefas de familia, las proveedoras, decir, echarte este volado y no hacer tus números antes, creo que a veces ni siquiera nos los podemos permitir. Entonces, creo que en mi caso, a veces, no es que yo sea máster en los números ni nada de eso, pero creo que sí empiezo como mi proyección desde ahí, desde decir, a ver, si estas son, este es el número básico que necesito sí o sí al mes, justo también cuánto tengo que generar al mes y para eso cuánto tengo que generar una semana y para eso entonces cuántos programas tengo que tener activos o cuántos pacientes tengo que tener activos, ¿sí sabes? Y te da como ya un poco más de claridad y como dices tú, un poco más de motivación para decir, oye, espérate, entonces, para mi meta mínima, mínima, mínima básica, me faltan dos. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esos dos más? Digo, cada quien tiene como sus propias metas y sus propias situaciones, pero creo que si hay gente que nos está escuchando que creo que no se puede dar ese lujo como de echarse el volado al aire, ¿no? Y primero
lo invento, lo hago y a ver si después pega, ¿no? Creo que uno de esos miedos es esa parte del miedo a que si me aviento a emprender y me arruino, ¿qué pasaría, no? Sí, yo creo que como dices, ¿no? O sea, a lo mejor yo me pude dar un periodo de gracia de desarrollar y luego me preocupo por vender, ¿no? O sea, en mi proceso personal, ¿no? Pero justo Claro, muchas veces si estás emprendiendo, porque a ver, no tengo trabajo y bla, 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 o sea, creo que también de eso mucho depende tu emprendimiento y lo que eliges, ¿no? O sea, por ejemplo, tal cual, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no inician su emprendimiento vendiendo comida, vendiendo, pues sí, ¿no? O sea, cualquier categoría, ¿no? Desde paletas hasta tamales, hasta, o sea, galletas, ¿no? O sea, entonces eso también no es algo que puedas tener ahí reservado y no lo vendes, ¿no? Es como decir, a ver, yo para sacar a lo mejor la comida de hoy voy a necesitar vender estas 10 bolsitas de galletas en las que le invertí y ahí está tu objetivo, ¿no? De acomodar lugar, las voy a vender, ¿no? Entonces, pues es así como yo creo que el miedo a este fracaso económico puede ayudarnos, ¿no? O sea, siempre tener claro a ver, pues cuál es nuestro límite, ¿no? O sea, de yo tengo que pagar incluso los insumos, tengo que llevar hoy ingreso a casa, resurgir, pagar exacto, ¿no? algo. Entonces, yo creo que también, pues al final del día esa tiene que ser la fuerza, ¿no? Que pienso que, por ejemplo, el miedo más grande es el fracasar en general, ¿no? O sea, si tú Totalmente. juntas este del miedo del qué dirán, el miedo del síndrome del impostor de no soy suficiente, el miedo de qué tal que no me va bien económicamente, o sea, si Ujú. tú juntas todos esos miedos al final del día, al final del día se engloba en este, y si Miedo al fracaso, fracaso. Sí, claro, ¿no? Todos manejamos el miedo al fracaso muy diferente, pero también yo creo que una muy buena manera de abordarlo es eso, ¿no? O sea, como de, a ver, siempre analizar en qué puedo fracasar, qué, qué sé que es mi fuerte, qué sé que no me va a preocupar por eso, ¿no? O sea, la habilidad ya la tengo, el conocimiento ya lo tengo, ¿no? A lo mejor simplemente es el tema de la inexperiencia. Ah, bueno, pues sé que, pues si no lo hago, pues ni me va a dar la oportunidad de fracasar, ¿no? O sea, ni la oportunidad de aprender, ni la oportunidad de acertar. ¿No? Entonces, al claro. final del día, creo que siempre tiene que haber un salto de fe. Nunca va a haber la forma en que tengas todo bajo control, que tengas todo el conocimiento, ni que no te equivoques. O sea, al final del día, creo que hasta tenemos que abrazar la idea de, pues, de fracasar, ¿no? O De sea, de que fracasar. está dentro del juego, ¿no? Sí, y que si lo ponemos a nuestro favor y dices, oye, el fracaso a lo mejor no es tan malo como a lo mejor lo venimos pensando o viendo, sino decir, ok, el fracaso es como una oportunidad más de reinventarte, reinventar tu estrategia, tu método, lo que haya que estés haciendo, ¿no? O sea, no significa que vas a tirar la toalla. O sea, fracasé una vez porque, ok, me fui y no tuve la venta esperada o el lanzamiento y no tuve los pacientes esperados. Ok, ¿dejo de ser nutrióloga? Pues obviamente no. O sea, simplemente lo que voy a hacer es cambiar estrategia, justo capacitarme, porque esta parte que dices creo que es súper importante. Si ya vemos cuál es nuestro tendón de Aquiles y dices, ok, las finanzas no es lo mío, yo no me sé administrar, ahí es donde tengo que trabajar más en mí y decir, pues me pago el cursito para mínimo entender lo más básico, me hago mi cuenta y separo lo personal de lo del negocio. Si sabes, ok, pues la neta es que ya estoy viendo que si no le doy al marketing y no hago mis publicaciones, pues no voy a avanzar y voy a llegar a ese fracaso, ok, pues entonces o pago a alguien y si no puedo pagar a alguien, pues entonces yo me lleno de algo de contenido para poder estarlo haciendo yo. Sí me explico, es como que tal vez también podemos evitar el fracaso con pequeñas acciones. Reconocer que no, pues obviamente no somos expertos en todas las áreas de un negocio, porque el ser emprendedor, estás de acuerdo que tienes que abarcar muchísimas áreas. Y entonces reconocer que no eres bueno en alguna y picarle ahí, o sea, y decir, ok, pues déjame, le doy a las finanzas, pues justo a lo mejor nos puede ir por ahí salvar del fracaso, ¿no crees? Sí, o
O sea, creo que muchas veces puedes prevenir, a lo mejor, si Prevenir, ya sí, sabes, totalmente. si ya sabes que tienes un lado flaco, bueno, pues le trabajas para que si te vas a equivocar, pues no te equivoques a lo grande, porque al final del día no deja de ser una inversión, no deja de tener objetivos, ¿no? O sea, que te hagas a la idea del fracaso no significa que te valga y digas, ah, bueno, si me equivoco no pasa nada. No, o sea, en la mayoría de los casos, pues sí, ¿no? O sea, sí pasa algo, ¿no? O sea, sí pierdes Claro, dinero, sí pierdes un cliente, sí pierdes incluso hasta la oportunidad de continuar con el proyecto. Entonces, sí es cosa de prepararte, pero también, o sea, tener como un poco la fortaleza de decir, como de, ok, lo voy a intentar con todo, ya me preparé, ya le eché ganas, ya estoy ahí, lo estoy haciendo. Y si algo no sale bien, decir, ok, o sea, no sentarte y decir, no, ya no valgo para nada, tenía razón, no lo iba a poder hacer, sí tenía razón, voy a perder el dinero o no voy a ganar dinero, sí tenía razón, la gente va a decir que esta nada más se inventó, o sea, no es reafirmar tus inseguridades, sino más bien decir, a ver, ok, ya vi por dónde fue, ya vi que esto no funcionó bien por esto, entonces, ¿cómo lo resuelvo? O incluso si tú en ese momento no tienes la capacidad de ver qué es, pide a tu entorno que te dé feedback al cliente. Oye, pues me apena muchísimo que hayas tenido esta mala experiencia. ¿Cómo lo podemos mejorar? O sea, tener el valor para hacer eso. O decirle a tu entorno, oye mamá, pues qué onda, o sea, oye esposo, oye hijo, ustedes qué onda, qué vieron, qué harían diferente, ¿no? O sea, hay que claro. tener esa apertura, ¿no? Para poder aprender. Entonces, pues sí, al final del día, aprovechar esos miedos para seguir avanzando sobre el camino, ¿no? Y creo que esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos esos miedos, ¿no? O sea, yo creo que sí hay cosas claves que nos pueden ayudar. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente. Bueno, desde mi experiencia o perspectiva de lo que llevo de emprendedora, yo te podría decir que yo creo que esto que hablamos ahorita hace un momento del autorreconocimiento, que reconozcamos realmente, sí, ok, pues si tenemos la virtud de, este, en algún área de nuestro emprendimiento, si somos muy buenas, pero si hay algún área donde la verdad es que de plano no damos una, reconocerlo y trabajarlo. O sea, así de simple. Reconoce, trabájalo para que puedas enfrentar este miedo. Claro, y sobre todo yo sumaría como de, reconoce mucho lo que sí eres, y mucho lo que sí tienes, y mucho lo que sí hiciste. Porque también tenemos esa maña de caer en un, híjole, esto no me salió bien, y ya te hundes en eso y no valoras todo lo Y que sí todo lo que hiciste sí te bien. sale bien, claro. Incluso con cosas pequeñas de, híjole, no, es que hoy no publiqué, ¿no? Oye, pero a lo mejor hoy como se te saturó el tema con clientes o de resolver otro problema o algo personal, pero todos los otros días sí publicaste, ¿no? O todos los otros días sí saliste a vender o todos los otros días cumpliste otros objetivos. Entonces, ok, hoy no pude cumplir esto, pero mañana sí, ¿no? O sea, síguete llenando del reconocimiento que das a todo lo que sí haces y a todo lo que sí eres. Yo, Totalmente de acuerdo. y yo creo que también eso va muy de la mano de otro punto clave, ¿no? Como de ser consciente que esto es un proceso de aprendizaje. A mí me cuesta mucho, o sea, lo digo para yo escucharlo yo y volvérmelo a escuchar, Mm, porque, o sea, sí es una reflexión, pero obviamente en el que tengo y es algo que ya sé, pero en el día a día, pues cuando te abrumas, definitivamente se te olvidan algunas de estas cosas, ¿no? O sea, todo esto es un ejercicio constante, o sea, no llega un momento en que estás súper zen y dices, sí, o sea, yo me supervaloro, yo sé que esto es un proceso, no, claro que algo sale mal o algo no sabes y te frustras y te abrumas y dices, no, pero ¿por qué me metí en esto? Pero, o sea, entender que las cosas son un proceso de aprendizaje y mejora continua, ¿no? O sea, tener mucho esa conciencia, por ejemplo, yo me paralizaba mucho antes de no hacer las cosas porque sentía que iban a verse chafas o que no me iban a salir bien o que, ¿sabes? Entonces ya no las hacía. Entonces, hasta que no me sentía súper preparada o que iba a salir perfecto, entonces ya no las hacía y entonces, pues, obviamente así no se avanza, ¿no? O sea, si no haces, no avanzas. Entonces ya como que digo, a ver, lo voy a hacer así.
porque tuve tiempo de hacerlo así, di lo mejor, tampoco son cochinadas, me esfuerzo, pero ya, ¿no? Y a ver cómo regresa. Y hay veces que aprendo que es suficiente, que lo que hice era suficiente, que funcionó, al menos para ese momento, para esa etapa, ¿no? Y ya a veces digo, no, pues sí debí de haber llenado ese hueco, sí mi intuición era correcta, ¿no? Pero fue mejor sacarlo porque ya confirmé, ¿no? O sea, que lo hice y que sí a lo mejor tendría que complementarlo. Hay veces que estoy súper segura de lo que voy a hacer y no sale y no funciona, ¿no? Yo no, le eché un chorro de ganas, pero no era así, la gente no lo reconoce así, no lo ve así, no lo entendieron porque era muy complicado, entonces siempre tener muy presente que es un periodo de aprendizaje para poder estar muy atenta a esas señales, porque si no, la información pasa frente a ti y no la vas colectando. Pienso que esa es otra cosa clave. Me encanta, tienes toda la razón. Otra de las cosas de cómo podemos enfrentar estos miedos, estas dudas, es que creo que el ser resiliente es parte clave en todo este proceso. O sea, tienes que tener esta amplitud de adaptarte a lo que tienes ahora, ¿sabes? Para poder empezar tu emprendimiento. O sea, yo sé que todos quisiéramos empezar con lo mejor de lo mejor, simplemente ahorita puedo poner de ejemplo, ¿no? Mi hermana y yo que estamos haciendo este podcast y quisiéramos empezar con el mejor equipo de grabación, de audio, y la verdad es que no se puede, y tenemos que tener esta resiliencia para adaptarnos a lo que podemos, y aquí lo importante es que lo estamos haciendo al final de cuentas, entonces, creo que eso es importante que lo sepas para que tú puedas empezar de lleno con tu emprendimiento con lo que ya tienes, sí o sí. Y también que puedas ir durante el proceso justo fortaleciéndote. A lo mejor si ahorita no tenemos el mejor equipo, pero si nos ponemos esa meta de decir, oye hermana, ¿qué te parece si de aquí a 6 meses, pues mínimo si ya tenemos un mejor micrófono, si una mejor iluminación, qué sé yo, pero justo que te des primero la oportunidad de iniciar para después poco a poco ir mejorando tu mismo emprendimiento. O sea, ya ves que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, de nada te sirve tener lo mejor, de lo mejor, si es que todavía no tienes la experiencia principal en hacerlo, en tomar esa iniciativa de hacerlo. No sé tú qué opinas, hermana. Sí, creo que todo, o sea, habla un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que Sí, si no haces la prueba, o sea, si no estás dispuesto a probarte a ti misma, a probar tu entorno, a probar tus clientes, a probar la gente que te escucha, o sea, si no estás dispuesta a hacer la prueba, no vas a empezar a tener aciertos, ¿no? O sea, como tú lo dices, o sea, nosotras, por ejemplo, aquí está mi papi. No quisimos dejar pasar el día de hoy y de hacerlo, de hacer este ejercicio, de ver cómo salía y aquí hay un aprendizaje. No, a lo mejor no se puede hacer con Papre aquí presente porque es un perrito que va a tener necesidades y ahí lo van a estar escuchando y que se aburre y que viene conmigo. Pero bueno, no va a ser un aprendizaje para después decir, bueno, ¿sabes qué? Las voy a sacar a superjugar antes, o claro. voy a pedirle a alguien que me ayude, o voy a hacerlo en otro espacio. Y no va a salir perfecto esto, ¿no? O sea, pero al final del día es un tema de estar dispuesto a hacer pruebas. Siempre estar muy Exacto. consciente de que es un proceso, pero también es 100% aprendizaje, ¿no? O sea, Sí, y que por más consejos al final nadie va a aprender en cabeza ajena, ¿estás de acuerdo? O sea, por exactamente. mucho. Nada. Pero bueno, dicho todo esto, algunos de nuestros miedos para el iniciar no son todos, definitivamente se nos han atravesado otros en el camino y ya les estaremos contando en los futuros capítulos, pero queremos como hacer énfasis como en los otros capítulos de qué queremos que te lleves de este episodio. Sí, me encanta. Pues número uno, a mí me encantaría que te llevaras y que sepas que la mayoría de los emprendedores que estamos en este camino, la verdad es que pasamos por por muchos miedos parecidos, ¿sí sabes? En general por el miedo, por la duda de qué es lo que va a pasar,
¿sabes? Por todo eso que hace cuestionarnos si va a funcionar, si no va a funcionar. Pero creo que al final eso nos hace crecer. Entonces, llévate esto como número 1. El punto número 2 es ser muy consciente que no somos expertos en todas las áreas. O sea, todo lo que necesita un emprendimiento, todo lo que necesita un negocio, o sea, no somos especialistas en todo y debemos darnos tiempo, o sea, nos debemos dar tiempo para aprenderlo, para desarrollarlo, nos debemos dar tiempo para estudiarlo, o sea, pero al final del día, mientras sepas que no tienes que ser perfecto y saberlo absolutamente todo, vas a estar bien. Sí, totalmente de acuerdo. Como punto número 3, a mí me gustaría también que te llevaras que en algún momento tienes que dar ese salto de fe, tienes que ser valiente y lanzarte a hacer tu emprendimiento. Porque te voy a decir una cosa, puede pasar mucho tiempo y puedes estar tratando de prepararte más y hacer otra maestría, otro doctorado, tener otro curso y hacerte experto en eso que crees que te hace falta y así se te pueden ir los años. Entonces creo que no hay mejor cosa que confíes en ti mismo y des el primer paso. Des el primer paso y de ahí te aseguro que justo vas teniendo como más información para justo especializarte más, a lo mejor en un nicho más definido, en algo que quieras realmente especializar ese emprendimiento. Pero si no das ese paso, nunca lo vas a saber. 100%. La otra cosa, el punto número 4, es que dudar y cuestionarse es parte de este proceso de mejora, ¿no? O sea, al final del día, o sea, no hay que caer en una inseguridad eterna, pero sí es parte de que puedas mejorar. Si hay algo que no te suena, no te hace sentido, indágale un poquito más. Si sigues rebuscando, pruébalo. Pero al final del día, que no te desanime para continuar y para seguir en ese aprendizaje y continuar con ese avance. Totalmente de acuerdo. Y creo que algo, hermana, que yo creo que muchos tenemos es que creemos que el miedo es malo, ¿sabes? Y creo que yo quiero sumarles que no es malo, que solamente lo abracemos, que entendamos que simplemente es una emoción natural, que sí obviamente nos da como este sentido de prevención, pero no significa que debemos dejar que nos paralice para no avanzar. Entonces, es normal que tengas el miedo, es normal que tengas estas dudas, es normal que sí te cuestiones durante el camino, porque al final importa eso, ¿no? Porque de todo este miedo, de todas estas dudas depende y va a depender al final, pues la estabilidad que tú le puedas estar dando a tu emprendimiento. Y sabes, si no tuviéramos ese miedo, no nos podremos cuestionar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con el emprendimiento, hasta dónde lo podemos llevar. Entonces, quédate con eso y quítale como esa parte mala al miedo. O sea, veamos el lado bueno del miedo. Porque ya está ahí, entonces. Ya está ahí, abracémoslo. Hagamos algo con él, ¿no? Sobre todo. Sí. Y bueno, emprendedoras y futuras emprendedoras, si les gustó este capítulo y si creen que les puede servir a otras chicas que estén queriendo dar el salto o que lo puedan aprovechar, compártanlo, síganlo en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Spotify, estamos en YouTube, para que puedan seguir este contenido y que podamos hacer una comunidad y seguir compartiendo nuestros miedos, nuestros aciertos y todo lo que va surgiendo en el camino. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.